invitados especiales, galardonados con el Premio Nobel de la Paz, instituciones que también han sido reconocidas por promover y conseguir la paz en el mundo. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco la invitación del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que sin duda es el que convoca y nos invita a estar en este extraordinario estado de Yucatán para reflexionar sobre este tema tan importante, el de la paz entre las personas, entre los pueblos, la paz en el mundo. A los invitados a los Premios Nobel de la Paz les decimos que los admiramos, los reconocemos mucho. Imagínense mis sentimientos de estar en la mesa entre otros Nobeles, de Frederik Willem de Klerk de Sudáfrica, un demócrata ejemplar por su actitud tolerante, respetuosa frente al movimiento que encabezó ese gigante de la justicia y defensor de los derechos sociales, Nelson Mandela. Cuando se lee el libro de El difícil camino hacia la libertad de Mandela, aparece este extraordinario personaje con el que le toca llegar a acuerdos para conseguir la paz en Sudáfrica. Por eso es muy importante este encuentro, por el significado de la paz y por los protagonistas, por quienes han participado y han hecho posible la pacificación de los pueblos. Nosotros mantenemos en nuestra Constitución el principio de la solución pacífica ante conflictos y controversias. Es un legado de nuestros héroes, de uno en especial, el presidente más grande, más importante que ha tenido México,
Benito Juárez García, un indígena zapoteco que resumió ese ideal por la paz en una frase célebre, según la cual entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Llegan ustedes a México y están en este extraordinario estado de Yucatán en momentos de cambio, momentos de transformación. Nosotros estamos contentos, estamos alegres, porque hemos iniciado una transformación sin violencia, por la vía pacífica. Han habido en la historia de nuestro país 3 grandes transformaciones, importantes transformaciones. La primera fue la independencia, el movimiento de independencia nacional, encabezado por 2 curas buenos, rebeldes, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Gracias a los padres de nuestra patria se logró la independencia. Luego de 3 siglos de dominación colonial. Esa fue la primera transformación. La segunda la encabezó precisamente el presidente Juárez para separar al Estado de la Iglesia, porque, como se decía entonces y se sigue recordando, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese movimiento liberal de reforma produjo una reacción y nos invadieron. Querían de nuevo volvernos colonia. Se estableció una monarquía, pero se resistió. Una de las lecciones de Juárez es que era un dirigente perseverante, nunca perdió la fe en la causa que defendía. Ese entonces nos invadió el ejército más poderoso del mundo y se resistió y México volvió a ser independiente, se restauró nuestra república. La tercera transformación fue la revolución hace relativamente poco, de 1910, encabezada por un hombre bueno, el presidente con más vocación democrática que hemos tenido, Francisco I. Madero,
que fue cobardemente asesinado. Por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. La Revolución Mexicana fue un movimiento popular en favor de los campesinos, de los obreros, de las clases populares, en contra de una dictadura. 3 transformaciones han habido en la historia de nuestro país y nosotros ahora estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Lo importante, lo que es como una bendición, es el hecho de que esta transformación se está realizando sin violencia, de manera pacífica, porque las 3 transformaciones anteriores, por las circunstancias, porque no lo querían así los dirigentes, se hicieron esas transformaciones con las armas. Hubo violencia, sobre todo en la revolución. Perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos. Ahora nosotros tenemos la dicha enorme de poder llevar a cabo una transformación sin violencia, de manera pacífica. Pero no por eso es más de lo mismo, es un simple cambio de gobierno o es algo que se queda en la superficie. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, porque queremos y ya empezamos a arrancar de raíz, de manera radical. La palabra viene de eso. Radical es raíz. Arrancar de raíz el principal problema de México, la corrupción. Y esto nos va a permitir llevar a cabo la transformación. Si me piden que yo defina en pocas palabras cuál es el plan que estamos llevando a la práctica, contesto: acabar con la corrupción, desterrar la corrupción. Puede pensarse que eso no dice nada. En el caso de México es ir al fondo, a lo profundo, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la pobreza, y también por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Nosotros, además, pensamos que hay que acabar con la corrupción no solo por razones de índole moral, que ya es bastante, pero además sostenemos
que si se termina con la corrupción, vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Y eso es lo que estamos demostrando. Si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, si no hay un gobierno rico con pueblo pobre, si se gobierna con honestidad, con austeridad, no hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni endeudar al país. El presupuesto alcanza para atender las necesidades fundamentales.